Nuestra práctica 3 lleva como título Análisis termodinámico de la solubilidad y calor de disolución de una sustancia de interés farmacéutico en función a su temperatura. Nuestros objetivos para esta práctica número 3 son los siguientes. 1. Preparar una solución de una sustancia de interés farmacéutico a diferentes temperaturas. 2. Calcular el calor de disolución haciendo uso de la ecuación de Van Hoff. 3. Calcular la concentración y solubilidad. De la solubilidad también vamos a calcular su temperatura inversa y el logaritmo, lo que nos va a llevar a cumplir nuestro cuarto objetivo, que es realizar una gráfica. Entre los materiales que se utilizaron tenemos al ácido acetilsalicílico, al hidróxido de sodio en una concentración del 0,05 molar, al indicador de fenolftaleína, agua destilada, un termómetro, una placa calefactora, agitador magnético, vasos precipitados, pipeta de 10 mililitros, una bureta y una balanza analítica. Yo hablaré sobre la preparación de la solución. Primero pulverizamos las tabletas de aspirina hasta obtener un polvo fino utilizando un mortero. Luego preparamos una solución saturada de aspirina en 100 ml de agua destilada a temperatura ambiente, que en este caso fue de 22 grados centígrados. El tercer paso es filtrar la solución de aspirina y transferir 10 ml de la solución filtrada a un matraz cónico, para poder añadir las 3 gotas de solución indicadora de fenolftaleína. Luego titulamos con hidróxido de sodio a 0,05 moles por litro, hasta poder llegar al color rosa, que es el indicador de que ya reaccionó. Finalmente registramos el volumen de hidróxido de sodio, que fue de 6,9 mililitros. La preparación de la solución a temperatura ambiente tiene como objetivo determinar la cantidad de aspirina que puede disolverse en agua bajo condiciones controladas. La titulación con hidróxido de sodio de 0,05 moles por litro, donde se consumieron 6,9 mililitros, permite calcular la concentración de aspirina en la solución. Esta información es fundamental para conocer su solubilidad y más adelante calcular el calor de la disolución, usando la ecuación de Van Hoff. Esto es importante en farmacología porque ayuda a optimizar la formulación, estabilidad y eficacia de los medicamentos. Repetición a diferentes temperaturas. Repetimos el procedimiento a 40 grados centígrados y 60 grados centígrados utilizando el baño María durante 10 a 15 minutos. Es esencial utilizar el termómetro de mercurio para observar los cambios de temperatura. Según el principio de Le Chatelier, un aumento de temperatura generalmente favorece la disolución de sólidos en líquidos, especialmente si el proceso es endotérmico, aquel que absorbe calor, para disoluciones exotérmicas, aquellas que liberan calor. Pero el aumento de la temperatura puede disminuir la solubilidad. La ecuación de Van Hoff se usa para calcular el calor de la disolución a partir de la solubilidad medida en diferentes temperaturas y calculando el calor de disolución a dos temperaturas diferentes. El logaritmo natural de la razón de las constantes de equilibrio a dos temperaturas diferentes, esto nos da una medida del cambio en el equilibrio según la función de la temperatura. En la siguiente parte de la ecuación de Van Hoff tenemos el cambio de la entalpía estándar dividido por la constante de los gases ideales, el cual es un factor de conversión de energía que ajusta la ecuación para que tenga unidades coherentes. Y en la última parte, la diferencia en los recíprocos de temperaturas en Kelvin. Esto muestra cómo la temperatura afecta al cambio en la constante de equilibrio. Equipos empleados. Placa calefactora, tenemos el agitador magnético y termómetro, la balanza analítica, vasos de precipitados y la pipeta de 10 milímetros y la bureta. Continuando con los resultados, tenemos primero calcular la concentración de ácidos acetilsalicílico con la fórmula de concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, así de cada uno. Por eso hemos obtenido los siguientes datos. Como pueden observar, el 0,0345 molar, el 0,0335 molar y el 0,032 molar. Después, una vez con estos datos, nos permite hallar la solubilidad. Entonces hallamos o calculamos la solubilidad del ácido acetilsalicílico con la siguiente fórmula. Y ahí obtenemos también esos tres datos en gramos por 100 mililitros. Ello nos va a ayudar a calcular la temperatura inversa y el logaritmo de la solubilidad.
En cada solución tenemos 3 soluciones saturadas. La temperatura, tenemos en temperatura ambiente 22 grados centígrados y lo hemos llevado a Kelvin, 295,15 grados Kelvin. Asimismo, la segunda solución saturada con una temperatura de 40 grados centígrados, lo que nos da es el siguiente valor, de 313,15 Kelvin. Y la tercera temperatura de 60 grados centígrados en Kelvin, 333,5. La temperatura inversa lo hemos hallado ahí también, han salido esos 3 datos, y lo que es la solubilidad en gramos por 100 mililitros, lo que ya habíamos calculado antes. Y el logaritmo también de la solubilidad hallado, todos negativos, ¿no? 1.2069, en la segunda menos 1.2196 y en el tercero menos 1.2395. Con esto crear una gráfica de temperatura inversa versus logaritmo de la solubilidad, donde en las abscisas tenemos al 1 sobre t y en las ordenadas tenemos el logaritmo de la solubilidad. Nos muestra una gráfica donde es una recta con pendiente positiva de 83.7292, donde nos da un R2 de 0.9875. Es una gráfica que tiene la linealidad, ¿no?, a lo que vendría a ser considerado ideal, que es un 0.9999. Y luego continuamos con los resultados. El paso 5 trata del ajuste lineal por mínimos cuadrados y el cálculo del calor promedio de la solución en el rango de temperatura utilizado. Para ello, sacamos del cuadro anterior los valores del logaritmo de solubilidad en función a la inversa de temperatura, para poder realizar el ajuste de la regresión lineal para obtener la pendiente m de la línea. Para ello se utiliza la fórmula que se muestra en la pantalla, y comparando la ecuación de la recta y es igual a mx más b, subimos que el ajuste lineal m, que es la pendiente, es igual a 83.7292. El r, que es la constante de los gases, es igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Para ello, el calor promedio de la solución en el rango de temperatura utilizada es igual al menos la pendiente multiplicado por 2.303, que es por el logaritmo natural, que se convierte en logaritmo en base 10, multiplicado por la constante de los gases, obteniendo así que el calor promedio de la solubilidad en el rango de temperatura utilizada es igual a menos 1,60 kilojoules sobre. En el paso 6 trata del cálculo de calor de disolución de dos temperaturas, en la cual utilizamos la ecuación de Van Hoff en la forma en que se muestra en la pantalla, donde S1 y S2 son las solubilidades medidas a las temperaturas 1 y 2 respectivamente, y R es la constante de los gases, que es 8.314 joules sobre mol multiplicado por Kelvin. Primero se calcularon los cocientes de solubilidades y su logaritmo decimal, así como la diferencia de los inversos de temperaturas en Kelvin. Luego, sustituyendo estos valores en la ecuación, se despejó el calor de solución, aplicando este procedimiento entre las temperaturas de 295.15 Kelvin y 313.15 Kelvin. Se obtuvo un valor de 1.25 kJ sobre mol, lo que indica que el proceso de solución es endotérmico, lo cual significa que requiere de absorción de calor para aumentar la solubilidad del soluto al elevar la temperatura. Continuando con la discusión del trabajo, donde se analizó el efecto de temperatura sobre la solubilidad de un soluto a través de la representación gráfica del logaritmo de S en función de la inversa de la temperatura absoluta, permitiendo obtener diferentes parámetros clave, como podía ser la pendiente, donde la pendiente obtenida a partir del ajuste lineal de los datos fue de 83.7292. Este valor se relaciona directamente con la entalpía de solución mediante la ecuación de la pendiente, donde la pendiente es igual a la entalpía negativo sobre las constantes 2.303 y R, donde R es la constante universal de los gases. La pendiente positiva indica que el valor de la entalpía es negativo, es decir, el proceso de disolución es exotérmico,
donde esta información es crucial porque permite predecir cómo variará la solubilidad con cambios de temperatura en sistemas exotérmicos. La solubilidad tiende a disminuir a medida que la temperatura aumenta. Además, conocer la pendiente permite cuantificar posteriormente la energía involucrada en el proceso, contribuyendo a una comprensión más profunda del equilibrio de solubilidad y su dependencia térmica. El parámetro del coeficiente de determinación, o el R al cuadrado, tuvo un valor de 0.9875, indicando el grado de ajuste del modelo lineal a los datos experimentales. En este caso, el valor cercano a 1 refleja una alta correlación entre el logaritmo de S y la inversa de la temperatura, lo cual valida el modelo propuesto basado en las teorías termodinámicas, donde un coeficiente de determinación tan elevado garantiza que los errores experimentales son mínimos y que el comportamiento observado no es un fenómeno aislado, sino que responde a una tendencia reproducible. ¿Por qué? Porque el R al cuadrado mide el porcentaje de variancia de los datos que es explicada por la regresión, donde según el valor obtenido de 0.9875 implica que el 98.75 de la variación de la solubilidad con la temperatura es descrita por la relación logarítmica utilizada, siendo que esto valida experimentalmente que el modelo termodinámico aplicado es correcto y no existen otros factores importantes como cambios de fase o reacciones secundarias afectando significativamente la solubilidad en intervalo de temperatura estudiada. Esta verificación es importante para confiar en los parámetros obtenidos, ya que permite utilizarlos posteriormente en predicciones de comportamiento a otras temperaturas o en simulaciones teóricas. Por otro lado, la entalpía de disolución calculada fue de menos 1.60 kJ por mol. Este valor confirma que el proceso de disolución lo que va a hacer es que va a liberar calor al entorno, característica típica de los procesos exotérmicos. Desde el punto de vista práctico, este dato es de gran utilidad. Permite anticipar que un incremento de temperatura reducirá la cantidad de soluto disuelto en un solvente. Además, el valor de la entalpía no es demasiado grande en magnitud, lo cual implica que el equilibrio de solubilidad puede verse afectado de forma moderada ante cambios térmicos, pero no de manera drástica. Esto es relevante, por ejemplo, en el diseño de procesos industriales, donde se desea controlar la solubilidad para favorecer la cristalización o la separación de compuestos. El valor numérico de la entalpía, aunque es negativo, no es de una gran magnitud, esto implica que el efecto del cambio de temperatura sobre la solubilidad es moderado. No se observa ningún cambio brusco en la concentración del soluto disuelto, sino que una ligera disminución progresiva, lo cual también concuerda con los datos obtenidos. Y finalmente es importante destacar que la metodología utilizada, el ajuste lineal basado en mínimos cuadrados, no solo permitió diferenciar los valores obtenidos numéricamente, sino también visualizar de manera clara y concisa la relación que hay entre la temperatura y la solubilidad. La linealidad obtenida respalda el modelo termodinámico y permite inferir que el rango de temperaturas estudiadas no se representa en ningún cambio, de fase u otros fenómenos que alteren la disolución de manera muy significativa. En conjunto, la pendiente, el coeficiente de determinación y la entalpía de disolución proporcionan un marco integral para interpretar cuantitativamente y cualitativamente también el comportamiento de la solubilidad en función de la temperatura, apoyando tanto el análisis experimental como la predicción de comportamientos en otras condiciones térmicas. Como primera conclusión, se preparó una solución de una sustancia de interés farmacéutico a diferentes temperaturas, como la temperatura ambiente, 40 grados, de 60 grados, la cual se obtuvo solubilidad con los reactivos. Segunda conclusión, se calculó el calor de disolución de la sustancia utilizando la ecuación de Van Hoff, lo cual sirve para predecir cómo cambiará la constante de equilibrio de una reacción química con la temperatura. Y por último, se calculó la concentración y solubilidad, temperatura inversa y logaritmo, y así poder realizar la gráfica. Como propuesta de innovación tenemos la optimización de la solubilidad en fármacos poco solubles.
Uno de los principales desafíos en el desarrollo de medicamentos es la baja solubilidad de muchos principios activos en agua, lo que limita su absorción y su biodisponibilidad. Este problema es particularmente relevante en compuestos como el ácido acetilsalicílico y otros fármacos de interés farmacéutico. La propuesta consiste en diseñar sistemas de nanocristales controlados termodinámicamente aplicando principios de química física para así poder mejorar la solubilidad y la velocidad de disolución de fármacos poco solubles, utilizando técnicas de control de la temperatura y análisis de calor de disolución, tal como las estudiadas en la práctica de laboratorio. Así se buscaría optimizar el tamaño de las partículas, la energía superficial y la estabilidad termodinámica de los nanocristales. Dentro de los beneficios esperados de esta propuesta de innovación se encuentran mejorar significativamente la eficiencia terapéutica de medicamentos orales, reducir los efectos secundarios al permitir dosis más bajas, aumentar la vida útil del medicamento mediante una mayor estabilidad física y química y favorecer la innovación en formulaciones farmacéuticas para principios activos considerados difíciles de formular. El impacto que tendría esta propuesta de innovación sería el desarrollo de nanocristales farmacéuticos controlados a nivel termodinámico. Representaría una estrategia innovadora para superar uno de los principales obstáculos en la formulación de medicamentos modernos. Además, aplicaríamos conocimientos de química física en un campo de alta demanda dentro de la industria farmacéutica, con un impacto tanto en la investigación como en el desarrollo industrial de nuevos fármacos.